Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. Mi nombre es Josué Manuel Barros Ruano, soy estudiante de la carrera médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de San Marcos. El día de hoy hablaré en cuanto a los exámenes físicos del sistema nervioso que se realizan en nuestro cuerpo. Iniciaremos hablando en cuanto a los reflejos. ¿Qué es un reflejo? Un reflejo es la transmisión por vía nerviosa de un estímulo originado en algún sitio del cuerpo, que produce una respuesta o reacción en otro sitio. Gran parte del sistema nervioso, especialmente la médula y regiones basales del cerebro, funcionan como un gran centro donde se integra un conjunto de reflejos. Para que se integre un reflejo, se necesitan 5 elementos fundamentales que anatómicamente se conocen como conjunto de arco reflejo. Los elementos de este arco reflejo son un órgano receptor, una vía aferente, un centro integrador, una vía eferente y un órgano efector. Existen diferentes tipos de reflejos y algunos de estos son los reflejos osteotendinosos, los reflejos cutáneos, los actos de deglución, los parpadeos y los estornudos. Necesitamos tener en cuenta 6 puntos importantes en el examen físico de los reflejos. El punto número 1, necesitamos tener un empleo adecuado de los objetos con los que vamos a efectuar los estímulos. Esto quiere decir un manejo adecuado de los instrumentos que vamos a utilizar. Paso por el paciente. El paciente necesita estar relajado, sin tensiones, en un ambiente propicio para realizar estos exámenes. El paso número 3, necesitamos hacer una exploración simétrica de los lugares que vamos a hacer los estímulos. Paso número 4, la colocación de los segmentos de tal manera que los músculos estén ligeramente extendidos. El paso número 5, una percusión firme sobre el tendón, músculo o hueso, sin intentos ni tanteos previos. Paso número 6, que el paciente no observe la maniobra, ya que involuntariamente puede realizar algunos movimientos que pueden afectar en la interpretación de resultados. Ahora hablaremos en cuanto al reflejo bicipital. El reflejo bicipital, se realiza en el tendón del músculo del bíceps del antebrazo. La respuesta normal de este estímulo es la flexión del antebrazo. Utilizaremos el martillo de reflejo como instrumento. El objetivo es aprender la exploración normal del reflejo y clasificarlo. Así que el paso número 1 es explicarle el examen al paciente. Paso número 2, pídale que se siente en una forma relajada y descubra los brazos. Paso número 3, necesitamos colocarnos frente al paciente. Paso número 4, necesitamos solicitarle que cierre los párpados. Paso número 5, hay que decirle que sostenga el codo derecho con la mano izquierda y apoye el antebrazo sobre el suyo. Paso número 6, identificar el tendón del bíceps en la fosa antecubital. Paso número 7, el dedo pulgar de la mano izquierda sobre el tendón y percuta sobre él con el martillo de reflejos. Paso número 8, observe la flexión del antebrazo como respuesta al estímulo. El paso número 9, hay que repetir el examen en el lado contrario. Paso número 10, solicitar que abra los párpados. Paso número 11, necesitamos interpretar los resultados. Necesitamos buscar la presencia del movimiento, ver el grado de respuesta, el nivel medular del estímulo, respuesta y bilateralidad. Esto es lo que vamos a buscar y ver en la interpretación de resultados del reflejo bicipital. Ahora hablaremos en cuanto al reflejo tricipital. Se realiza en el tendón del tríceps sobre olecranon y la respuesta normal es la extensión del antebrazo en el segmento nervioso 6, 7 y 8 de las cervicales. El objetivo de es aprender la exploración normal del reflejo y clasificarlo. El instrumento que vamos a realizar es el martillo de reflejo.
El paso número 1. Necesitamos explicarle a la paciente el examen. Paso número 2. Pedirle que se siente de una forma relajada y que descubra los brazos. Paso número 3. Que solicite que cierre sus ojos. Paso número 4. Situarnos al lado derecho y tomar con la mano izquierda el extremo distal del brazo, abduciéndolo hasta la horizontal. Paso número 5. Hay que pedirle que deje el péndulo del antebrazo y flexione el codo, verificando que formen un ángulo de 90 grados con el brazo. Paso número 6. Identificar el tendón del tríceps por encima del codo. Paso número 7. Percutir el tendón directamente con el martillo de reflejos. Paso número 8. Observar la extensión del antebrazo como respuesta al estímulo. Paso número 9. Repita los pasos 3 al 8 para examinar el lado opuesto. Paso número 10. Indíquele que abra los párpados. Paso número 11. Interpretación de resultados. Acá vamos a ver la presencia de movimiento, el grado de respuesta, el nivel medular, el estímulo de respuesta y bilateralidad. Estos vamos a ver en la interpretación de resultados del reflejo tricipital. Ahora miraremos el reflejo radial. Este estímulo se realiza en la masa muscular sobre el radio. La respuesta normal es la extensión de la mano y dedos en los segmentos de la 5 y 6 cervicales. El objetivo de esta es aprender la exploración normal del reflejo y clasificarlo. El instrumento que vamos a utilizar es el martillo de reflejo. El paso número 1. Explicar el examen al paciente. Paso número 2. Que se siente y descubra el brazo, ambos brazos. Paso número 3. Que le solicitemos que cierre los párpados. Paso número 4. Pedirle que flexione el antebrazo derecho y lo prone ligeramente. Paso número 5. Sostener el antebrazo con la mano izquierda. Paso número 6. Identificar el músculo radial por arriba de la muñeca, más o menos a 3 o 5 centímetros, y percutir directamente en la masa muscular con el martillo de reflejos. Paso número 7. Observar la extensión de la mano como respuesta al estímulo. Paso número 8. Repetir los pasos del 4 al 7 para evaluar el lado contralateral. Paso número 9. Solicitar que abra los párpados. Paso número 10. Interpretar los resultados. La presencia del movimiento, grado de respuesta, nivel medular, estímulo, respuesta y bilateralidad es de suma importancia en la interpretación de resultados. Ahora miraremos el reflejo rotuliano. Este reflejo este estímulo se realiza en el tendón inferior del cuádriceps. La respuesta normal es la extensión de la pierna en el segmento nervioso de la tercera, segunda y cuarta lumbares. En la interpretación de la prueba necesitamos clasificar la respuesta obtenida al efectuar la búsqueda del reflejo, según la clasificación por grados de la escala ya estudiada, que hemos visto anteriormente. El objetivo es aprender la exploración normal del reflejo y clasificarlo. El instrumento que vamos a utilizar es el martillo de reflejo. Los pasos para realizar este estímulo son: 1. Explicarle el examen al paciente. Número 2. Pedirle que se siente sin apoyar los pies y que descubra las extremidades inferiores conservando las ropas íntimas. Paso número 3. Solicitarle que cierre los párpados y situarnos al lado derecho del paciente. Paso número 4. Identificar con los dedos de la mano izquierda el tendón del cuádriceps por debajo de la rótula. Percutir. Paso número 5. Percutir directamente sobre el tendón, suave y firmemente con el martillo de reflejos. Paso número 6.
observar la extensión de la pierna como respuesta del estímulo. Paso número 7. Repetir los pasos del 4 al 6 para examinar el lado opuesto. Paso número 8. Solicitar que abra los párpados y se vista. Paso número 9. Interpretar los resultados. La presencia del movimiento, el grado de respuesta, el nivel medular, estímulo de respuesta y bilateralidad es de suma importancia en la interpretación de resultados. Ahora miraremos el reflejo alquiliano. El sitio de estímulo de este reflejo es en el tendón de Aquiles. La respuesta normal que vamos a encontrar acá es la flexión plantar del pie, la extensión. En la interpretación de esta prueba debemos de clasificar la respuesta obtenida al aplicar el estímulo según la escala de clasificación de grados. El reflejo alquiliano de posición hincada es una de las formas en que el reflejo alquiliano podemos presenciar. También podemos presenciarlo en el reflejo alquiliano en posición de cúbito supino. Pero ahorita vamos a ver los pasos para realizar el reflejo alquiliano en posición hincada. El objetivo de esto es aprender la exploración normal del reflejo y clasificarlo. El instrumento que vamos a utilizar es el martillo de reflejos. Paso número 1. Debemos de explicar el examen al paciente. Paso número 2. Solicitarle que descubra las extremidades inferiores y se hinque sobre una silla con los pies por fuera de la encima. Paso número 3. Pedirle que cierre los párpados y permanezca así todo el examen. Paso número 4. Situarnos a la derecha del paciente. Paso número 5. Identificar el tendón de Aquiles a nivel del tobillo, que es muy importante. Necesitamos percutir directamente con un martillo de reflejos. Paso número 6. Observar la extensión del pie como respuesta del estímulo. Paso número 7. Repetir los pasos del 6-5 para examinar el lado opuesto. Paso número 8. Solicitarle que abra los párpados y se vista. El paso número 9 es la interpretación de los resultados. Acá vamos a presenciar el movimiento, el grado de respuesta, el nivel medular, el estímulo de respuesta y bilateralidad. El reflejo alquiliano en posición de cúbito supino. Ahora vamos a ver los pasos importantes para este reflejo alquiliano. El objetivo es aprender la exploración normal del reflejo y clasificarlo. El instrumento que vamos a utilizar es el martillo de reflejos. Paso número 1. Necesitamos explicarle el examen al paciente. Paso número 2. Pedirle que descubra las extremidades inferiores y se coloque en decúbito supino. Paso número 3. Solicite que cierre los párpados y permanecer así toda la prueba. Paso número 4. Situarnos a la derecha del paciente. Paso número 5. Pida que cruce la pierna derecha sobre la izquierda. Paso número 6. Tomar con la mano izquierda el extremo distal del pie derecho, realizando flexión pasiva del segmento. Paso número 7. Identificar el tendón de Aquiles y percutir directamente con el martillo de reflejos. Paso número 8. Observar la extensión del pie en respuesta al estímulo aplicado. Paso número 9. Repetir los pasos del 6 al 8 para examinar el lado opuesto. Paso número 10. Que abra los párpados y se vista. El paso número 11 es la interpretación de resultados. Acá vamos a ver la presencia de movimientos, el grado de respuesta a nivel medular y el estímulo de respuesta y bilateralidad. Y esto es muy importante en estos reflejos. Acá llegamos hasta la primera parte. La función sensitiva. Segunda parte. Las sensaciones son percibidas por receptores localizados en la piel, mucosa, músculos, tendones y vísceras.
Al producirse un estímulo, este se desplaza a lo largo de una fibra nerviosa sensitiva, armando parte de un nervio periférico que se dirige hacia la médula espinal. Este nervio periférico está dividido en dos raíces, la posterior y la anterior. Las fibras nerviosas sensitivas y la raíz posterior pueden conducir los impulsos por los haces espinotalámicos o por los cordones posteriores de la médula espinal hasta los centros de integración mental, el hipotálamo y otros, dentro de la médula. El final de estas fibras está en el tálamo, sitio en el cual se interpreta el mensaje. Y de esta estructura, otro tipo de células conduce el impulso a la corteza cerebral. Para el acto de reconocimiento y discriminación final del estímulo recibido, la sensibilidad se divide en general y sensorial. La primera comprende las sensaciones que conducen los nervios sensitivos diseminados en todo el cuerpo, y la segunda constituida por la que reciben los órganos de los sentidos como visión, audición, gusto, etc., cuyo estudio se efectuó en la exploración de los pares craneales. La sensibilidad se divide en general y sensorial. La primera comprende las sensaciones que conducen los nervios sensitivos, diseminados en todo el cuerpo. La segunda constituida por la que reciben los órganos de los sentidos como la visión, la audición, el gusto, etc. La sensibilidad general comprende sensaciones exteroceptivas y las sensaciones propioceptivas, las primeras llamadas también la sensibilidad superficial. Tratan los estímulos que responden al calor, al frío, al tacto y al dolor, aplicados a la piel y mucosas. El organismo toma conocimiento de la sensación y sabe con alto grado de exactitud el sitio o lugar de estímulo, así como también discrimina el momento en que actúan varios estímulos a la vez en distintos sectores. También necesitamos aprender que la sensación propioceptiva, llamada también sensibilidad profunda, tiene su origen en los músculos y huesos, tendones y articulaciones y vísceras, y además se relaciona con los movimientos activos, pasivos, el sentido de posición, las nociones de peso, vibración, presión y la sensibilidad visceral. De estas fibras está en el tálamo, sitio en el que se interpreta el mensaje. De esta estructura, otro tipo de células conduce el impulso a la corteza cerebral. Para el acto de reconocimiento y discriminación final del estímulo recibido, la sensibilidad se divide en general y sensorial. Entonces podemos comprender esto de las sensaciones que conducen los nervios sensitivos. La sensibilidad profunda. Vamos a aprender en cuanto a esta, que se realizan ciertos exámenes importantes de la sensibilidad profunda, como es la batiestesia, y mencionaremos los puntos importantes para la exploración de la batiestesia. Punto número 1. Proporcionar la información al paciente sobre el examen. Punto número 2. Solicitarle que se descubra los miembros inferiores conservando sus ropas íntimas. Punto número 3. Pedirle que se acueste y cierre los párpados. Punto número 4. Situarnos a la derecha del paciente. Punto número 5. Con nuestros dedos índice y pulgar de la mano derecha, sostener las caras laterales del primer dedo del pie derecho del paciente. Punto número 6. Movilizar hacia arriba y luego hacia abajo en forma alternante, hasta dejarlo en una posición arriba o abajo. Punto número 7. Preguntarle en cuál dirección quedó finalmente el dedo examinado. Punto número 8. Para evaluar el lado opuesto, repita los pasos del 4 al 7. Punto número 9. Solicitarle que abra los párpados y se vista. Punto número 10. Necesitamos interpretar la prueba, la evaluación espacial de segmentos. También, como la batiestesia, tenemos la barognosia. La barognosia es otro tipo de exámenes que vamos a realizar. El punto número 1 de la barognosia es proporcionar información al paciente sobre el examen. Punto número 2. Solicitarle que se descubra los miembros superiores.
Punto número 3. Pedirle que se acueste con los miembros superiores extendidos con la cara palmar de la mano hacia arriba. Punto número 4. Solicitarle que cierre los párpados. Punto número 5. Colocarnos a la derecha del paciente. Punto número 6. Aplicar un objeto de distinto peso pero de igual tamaño en cada mano en forma simultánea en cualquier otra región. Punto número 7. Preguntarle en cuál mano o región percibió mayor peso. Punto número 8. Solicitarle que abra los párpados y que se vista. Punto número 9. Interpretación de la prueba. Acá vamos a evaluar los sentidos de peso sobre la superficie corporal. Esto vamos a poder utilizar para el peso, la paragnosia, para la evaluación del sentido del peso en la superficie corporal. Ahora vamos a aprender otro examen que se llama la variestesia. Esta es otro examen que necesitamos realizar. El punto número 1 menciona que debemos de proporcionar la información al paciente sobre el examen. El punto número 2 nos dice pedirle que se siente, descubra varias partes del cuerpo y que permanezca con los párpados cerrados el paciente. Punto número 3. Aplicar presión con la punta del índice de diferentes intensidades, pero en regiones simétricas. Punto número 4. Solicitarle al paciente que indique el sitio en el que se le aplicó mayor presión. Punto número 5. Examine varias partes del cuerpo en forma comparativa. Punto número 6. Pídale que se cubra y que abra los párpados. Punto número 7. Interpretar la prueba. La evaluación del sentido de presión en la superficie corporal es muy importante. Vamos a apreciar. Ahora se realiza la paliestesia. La paliestesia, el punto número 1 es proporcionarle la información al paciente sobre el examen. Punto número 2. Solicitarle que se descubran los miembros inferiores conservando las ropas íntimas. Punto número 3. Pedirle que se acueste y cierre sus párpados. Punto número 4. Localizar el malleolo interno del pie derecho. Punto número 5. Sostener el diapasón por la base y golpear uno de sus extremos y hacerlo vibrar. Punto número 6. Colocar la base del diapasón sobre el sitio seleccionado. Punto número 7. Preguntarle si percibe la sensación. Punto número 8. Solicitarle que abra los párpados y que se vista. Punto número 10. Interpretar la prueba. La evaluación del sentido de vibración en diferentes segmentos corporales. Para investigar la paliestesia se prefieren los sitios siguientes. Para investigar la paliestesia se prefieren los sitios siguientes: el nudillo del dedo gordo del pie y del pulgar de las manos, el malleolo interno de los tobillos. También otras prominencias óseas como la rótula, las crestas ilíacas, la apófisis espinosa de las vértebras, el olecranón, el esternón, las clavículas, etc. Sitios en los cuales se percibe la sensación vibratoria que se pueden comparar la corriente eléctrica. La sensibilidad superficial, como podemos ver, se influye en este grupo los exámenes de algunos tipos de sensibilidades que no pueden clasificarse dentro de los tipos ya estudiados, como es la sensibilidad profunda, considerándose que en el fenómeno existe una intervención compleja de fibras nerviosas que incluyen las siguientes: el examen de esterognosia. El paso número 1 para este es proporcionarle la información al paciente sobre el examen. Paso número 2 es solicitarle que se descubran los miembros superiores. Paso número 3, pedirle que se siente y cierre los párpados. Paso número 4, solicitarle que extienda la palma de la mano hacia arriba. Paso número colocar sobre la misma un objeto de uso común. Paso número 6,
solicitarle que reconozca el objeto y sus características por el tacto. Paso número 7. Efectuar el mismo procedimiento en la mano opuesta. Paso número 8. Proporcionar dos objetos adicionales y repetir los pasos del 4 al 7. Paso número 9. Pedirle que abra sus párpados y se descubra. Paso número 10. Interpretar la prueba. Acá miraremos la determinación del reconocimiento de objetos por el tacto. Al practicarse esta prueba se dan objetos conocidos como monedas, llaves, lápices y bolígrafos, los cuales son reconocidos normalmente por el individuo o nuestro paciente, basándose en la forma, peso, textura y otras características de los objetos. Ahorita aprenderemos cómo se realiza la grafestesia. Este es otro examen, el cual se utiliza el reconocimiento de trazos sobre la piel y es muy interesante. Paso número 1 es proporcionarle la información a su paciente sobre el examen. Paso número 2, solicitarle que se siente y coloque las palmas de las manos hacia arriba en el perfil. Paso número 3, pedirle que cierre los párpados. Paso número 4, trazar con un objeto gnomo un círculo, cuadrado o triángulo en la palma de la mano derecha y solicitarle que identifique los trazos efectuados. Sería el paso número 5. Paso número 6 es repetir en el lado izquierdo los pasos 4 y 5. Paso número 7, solicitarle que abra los párpados. Paso número 8, interpretar la prueba de reconocimiento de trazos sobre la piel. La grafestesia puede ensayarse en otras regiones del cuerpo. Se prefieren en aquellas en donde hay superficie regular como en el dorso, el tórax, la cara anterior del muslo, el abdomen y otras. En cada una de ellas pueden trazarse letras, números o figuras geométricas para que el paciente las identifique. Y esto ayudará con la sensibilidad de la piel también. Llegamos a la tercera parte. La tercera parte hablaremos en cuanto a las técnicas para la exploración física de los pares craneales. Primera técnica para el par craneal olfatorio. Par craneal número 1. El nervio olfatorio se explora cuando existen dudas sobre la capacidad de discriminación de olores del paciente. Necesitamos disponer de 2 o 3 viales con aromas familiares. Ponga primero las sustancias aromáticas menos irritantes, como es el extracto de naranja o pimienta, para que no se altere la percepción de los pacientes de los olores más débiles antes de comenzar esta exploración. Asegurarnos que las vías nasales del paciente son permeables para ello. Necesitamos incluir la alternativa a cada orificio nasal y pedirle al paciente que inspire y expire. Necesitamos pedirle al paciente que cierre los ojos, que ocluya un orificio nasal, un orificio, y que mantenga el otro una vía abierta debajo de la nariz. También necesitamos pedirle que inspire profundamente de modo que el olor alcance la parte superior de la nariz y se arremoline alrededor de la mucosa. Necesitamos indicarle que identifique el olor y necesitamos repetir el proceso en el otro lado, pero utilizar un olor diferente. Continuar el proceso alternando de un lado a otro con 2 o 3 olores, comparando la sensibilidad y la capacidad de discriminación del paciente entre ellos. No debemos de ofrecer múltiples olores demasiado rápidamente, ya que ello puede confundir el sentido del olfato del paciente. Debe ser capaz de percibir un olor de cada lado y generalmente identificarlo. La inflamación de las membranas de la mucosa, como la rinitis alérgica, y fumar tabaco con exceso puede interferir en la capacidad de distinguir de los olores y sentido del olfato del paciente, y esto puede ocasionar una anosmia, la pérdida del sentido del olfato o una incapacidad para discriminar los olores. Puede estar causando por un traumatismo, la placa clivosa o por una lesión del tracto olfatorio.
Lo que necesitamos esperar del examen es que el paciente sea capaz de percibir y generalmente identificar el olor de cada lado. Y lo inesperado sería una anosmia, la pérdida del olfato o la incapacidad para diferenciar olores, como mencionamos antes. Ahora hablaremos en cuanto a la técnica de exploración física del par craneal número 2. El óptico. La exploración de la agudeza visual explora la función del segundo par craneal. Es básicamente una medida de la visión central y se trata de una importante prueba que a menudo se emite por descuido en la exploración no realizada por oftalmólogos. Primero, necesitamos colocar a 20 o 6 metros de la escala de ortotipos de Snellen. Necesitamos comprobar que la escala esté bien iluminada. Como alternativa, existen diferentes escalas, especialmente para usarlas a 10 pies, 3 metros del paciente. Necesitamos explorar cada uno de los ojos por separado, cubriéndolos uno por uno de ellos con una cartulina opaca o una gasa, y asegurándonos de no presionar sobre él con o sin lentes correctoras. Hay que hacerlo constar en la historia clínica primero sobre la visión o si necesitan lentes correctoras. Hay que pedirle que defina todas las letras, empezando por cualquier línea. Hay que determinar la línea más pequeña en la que el paciente puede identificar las letras y anotar la agudeza visual correspondiente a dicha línea. Cuando explora el segundo ojo, anote la agudeza visual correspondiente a dicha línea. Cuando explora el segundo ojo, puede pedir al paciente que lea la línea derecha a izquierda para disminuir la probabilidad de que recuerde las respuestas de la prueba. Debe hacerse con la suficiente rapidez para que el paciente no memorice la prueba. No obstante, hay que evitar ir demasiado deprisa. Cuando pedimos al paciente que lea las líneas de escala, conviene bajar un poco de ritmo para que el paciente esté cómodo y tenga tiempo para decidir sus respuestas. La agudeza visual se anota como una fracción en la que el numerador indica la distancia entre el paciente y la escala, y el denominador la distancia a la que un ojo normal puede leer. Una línea concreta por esto es 20-200 o 660. Quiere decir que el paciente puede leer a 20 pies o a 6 metros, lo que una persona con visión normal para leer a 200 pies o 60 metros. La fracción peor será la visión que no puede corregirse por encima de los 200. 20-200 se considera que era legal. Ahora miraremos la técnica de exploración física del par craneal número 3, 4 y 6. Cuando se valora a los pacientes con cefaleas intensas que no remiten al examinador, experimentando el movimiento de los ojos en busca de presencia o ausencia de mirada lateral. Frecuentemente el sexto par craneal es el primero en perder su función ante un aumento de la presión intracraneal. Necesitamos pedirle al paciente que cierre los ojos sin apretar y comprobar las fasciculaciones o temblores, las cuales son un signo de hipertiroidismo. Inspeccionar los párpados. También se pueden cerrar del todo y abrir realmente. Observar si hay caspa, enrojecimiento o edema del borde palpebral. Debe haber pestañas en ambos párpados que no escurren hacia el globo ocular con el ojo abierto. El párpado sufre al cubrir solo una parte del iris, pero dejando libre la pupila. Si un párpado superior cubre la mayor parte del iris en un ojo que en otro, pero dejando libre la pupila, si un párpado superior del iris en un ojo que en otro,
bien tapa parte de la pupila, existe una ptosis temporal. Este es indicativa de la debilidad conjetiva o adquirida del músculo elevador del párpado o de la parecida de una rama del tercer par craneal. Necesitamos anotar la diferencia en milímetros entre ambos párpados. Por término medio, la posición del párpado superior está a 2 milímetros por debajo del limbo, límite entre la esclerótica y el córneo. Párpado inferior a la altura del limbo inferior. Necesitamos comprobar si los párpados están invertidos o evertidos. Cuando un párpado inferior está separado del ojo, se habla de una ectropión que puede asociarse al pegado al lagrimeo excesivo, el punto lagrimal inferior por donde se ven las lágrimas no está pegado al ojo, y el párpado inferior es capaz de recoger las secreciones de la glándula lagrimal. Cuando el párpado inferior está rotado para el lado contrario, hacia el ojo, existe un entropión y la irritación corneal y conjuntival, lo que aumenta el riesgo de infecciones secundarias. El paciente a menudo refiere la sensación de un cuerpo extraño en este examen. La inflamación supurativa aguda del folículo de la pestaña puede producir un nódulo eritematoso o amarillo. Lo esperado de este examen es que ambas pupilas estén de igual tamaño, que haya una respuesta consensual y equivalente de la acomodación de la luz, los movimientos oculares simétricos en los 6 puntos cardinales de la mirada, y lo inesperado sería la ausencia de mirada lateral o la ausencia del ángulo de los hallazgos esperados. Ptosis palpebral también sería uno de los hallazgos inesperados para esta. La técnica del par craneal 5 o trigémino. Hay que valorar el nervio trigémino, el tono muscular, la sensibilidad, y necesitamos iniciar con el tono muscular facial. Necesitamos inspeccionar la cara en busca de simetría o espasmos musculares. Indicar al paciente que apriete los dientes mientras usted palpa los músculos por encima de la mandíbula. Lo esperado de este examen es un tono simétrico, y lo inesperado sería atrofia muscular o desviación de la mandíbula hacia un lado o fasciculaciones. La sensibilidad también, que el paciente indique que tiene cerrados los ojos y refiera si recibe una sensación táctil intensa o débil cuando usted le toca cada lado de la cara a la altura del cuero cabelludo, las mejillas y la barbilla, utilizando de forma alterna los bordes puntiagudos y redondeados del depresor lingual o un clip sin seguir ningún patrón previsible. Pida al paciente que le comunique cuándo siente el estímulo, mientras usted frota las mismas 6 áreas con un pincel o una torunda, algodón. Por último, valorar la sensibilidad en la mucosa oral con un aplicador de algodón. Lo esperado de este examen, la discriminación simétrica de las sensaciones de cada localización para todos los estímulos, y lo inesperado sería el deterioro de la sensibilidad con una distribución identificada. Si está dañada, hay que utilizar tubos de ensayo con agua caliente, fría, para valorar la sensibilidad de la temperatura, que es muy importante. El reflejo corneal también, lo esperado con este reflejo sería el reflejo simétrico del parpadeo, y si el paciente lleva lentes de contacto puede no existir o estar disminuido este reflejo corneal. Miraremos la técnica del par craneal número 7. Para evaluar la función motora observando una serie de expresiones, hay que pedirle al paciente que haga levantar las cejas o apretar los ojos, los párpados de los ojos, arrugar la frente, los párpados de los ojos, arrugar la frente, que frunza el ceño, que sonría, que muestran la función motora observando la cara en busca de atrofias. Los dientes fruncen los labios para silbar e hinchan las mejillas muscular, la desviación de la mandíbula hacia un lado o fasciculaciones, y estas son algunas de las cosas que podemos encontrar inesperadamente.
y las cuales son necesarias que el paciente pueda hacer. Necesitamos observar si hay tics, movimientos faciales inusuales, espasmos musculares. Hay que hacer que el paciente apriete los dientes con fuerza y asimetría de expresión. Hay que escuchar mientras el paciente habla y mientras palpa los músculos sobre la mandíbula, evaluando cualquier dificultad con los sonidos labiales del habla, ya sea las letras B, M, y el tono muscular de la cara debe ser simétrico, sin fasciculaciones, y caída de un lado de la boca, aplanado del pliegue nasolabial y un párpado inferior caído son signos de debilidad muscular. Es muy importante para evaluar el gusto una función sensorial de los nervios craneales. Esta función sensorial de los nervios craneales tiene disponibles las 4 soluciones, aplicadores y una tarjeta que enumera los sabores: amargo, ácido, salado, dulce. ¿Qué vamos a hacer? Hay que asegurarnos de que el paciente no pueda ver las etiquetas de los viales. Hay que pedirle al paciente que mantenga la lengua sobresaliente y que señale el sabor que percibe en la tarjeta. Hay que aplicar una solución a la vez en el lado lateral de la lengua, en la región apropiada de las papilas gustativas. Hay que alternar las soluciones utilizando, en cuanto a algunas enfermedades de las neuronas superiores e inferiores, para evaluar el gusto. También una función sensorial de los nervios craneales. 7 y 9 tienen disponibles las 4 soluciones a los aplicadores y una tarjeta que enumere los sabores: amargo, ácido, salado y dulce. Hacer aplicadores diferentes para cada uno, que ofrezca un sorbo de agua después de cada aplicador. Para cada uno ofrezca un sorbo de agua después de cada estímulo. Cada solución se usa en ambos lados de la lengua. Será muy importante identificar la discriminación del gusto. El paciente debe identificar cada sabor de forma bilateral cuando se coloca correctamente en la lengua. Acá podemos ver una imagen en la cual nos muestra cuáles son las partes de la lengua las cuales podemos sentir los sabores. Ahora, la técnica del par craneal número 8. La audición se evalúa con la prueba de cribado sencilla. El autocribado de la función auditiva comienza cuando el paciente responde a sus preguntas e indicaciones. Por ejemplo, podemos anotar cualquier dato de los gestos del paciente. Por ejemplo, cuando él pone una mano, ya sea cualquier mano de las dos, detrás de la oreja, cuando el paciente escucha o cuando inclina la cabeza. Al hacerlo, el sujeto debe responder sin requerir que se le repita excesivamente las frases. Y es que ha pronunciado. Si habla con un tono monótono o volumen errático, es posible que padezca de la pérdida auditiva. Por eso es muy importante ver los gestos y cómo reaccionan las personas cuando nosotros les hablamos al paciente. ¿Qué es lo que esperamos? Una adecuada audición bilateral. Si observamos que el paciente no hace ningún gesto, no se inclina con la cabeza hacia nosotros para tratar o forzar su audición para escuchar, cuando la persona no hace esto, significa que tiene una buena audición. Pero si lo hace, significa que empieza a tener una pérdida auditiva. Miraremos el par craneal número 8, la función o la técnica del examen físico. Necesitamos valorar el nervio glosofaringio. Necesitamos ver el gusto, el reflejo de la arcada. También vamos a ver la función sensitiva. La función sensitiva gustativa sobre el tercio posterior de la lengua se puede explorar durante la evaluación del séptimo par craneal. En el glosofaringio se explora simultáneamente durante la evaluación del nervio vago para la sensibilidad nasofaringea.
la función motora de deglución. Miraremos el par craneal número 10. Para evaluar la sensibilidad nasofaringea, hay que decirle al paciente que va a explorar el reflejo nauseoso. Necesitamos tocar la pared posterior de la faringe del paciente con un aplicador y observar el movimiento hacia arriba del paladar y la contracción de los músculos faringeos. La úvula deberá permanecer en la línea media y no debe de esperarse caída ni ausencia de un arco a cada lado del paladar blando. La función motora se evalúa mediante la inspección de la simetría del paladar blando. Necesitamos que el paciente diga ¿sí? Y observar el movimiento del paladar blando y la úvula en busca de asimetría. Si el nervio vago o el glosofaringeo se lesiona y el paladar no consigue elevarse, la úvula se desviará de la línea media. Esta es una de las maneras en que sabremos si el nervio vago o el glosofaringeo se lesiona. Hay que pedirle al paciente que beba y trague agua, y estas observaciones pueden hacerse mientras se explora la glándula tiroide. El paciente deberá tragar fácilmente sin paso retrógrado el agua a través de la nariz después de haberse cerrado la nasofaringe ni aspiración. Escuchamos el habla del paciente y apreciamos si existe ronquera, calidad nasal o dificultad en los sonidos guturales. Y es así como estos mismos exámenes se pueden apreciar en el nervio craneal. Par craneal número 10. Necesitamos valorar el nervio espinal o accesorio, viendo las valoraciones del tamaño de la forma y la fuerza de los músculos transpecio y esternocleidomastoideo. Lo esperado de este examen físico es el tamaño, la forma y la fuerza simétricos, una fuerza normal y un tamaño normal. Par craneal o técnica de examen par craneal número 12. En esta técnica debemos de inspeccionar la lengua del paciente mientras está en reposo en el suelo de la boca y al protuirla. Debemos de pedirle que mueva la lengua dentro y fuera de la boca de un lado al otro y que ondule hacia arriba como si quisiera tocar la nariz y hacia abajo como quisiera lamarse el mentón. Hay que probar la fuerza muscular de la lengua contra la mejilla, mientras aplica resistencia con un cero evidente de problemas de sonidos dentales. La L, la T y la D y la N. No es de esperar la fasciculación o asimetría o atrofia ni desviación de la línea media. Y es así como llegamos a la parte número 3, esperando que hayamos logrado explicar la mayoría de los pasos y funciones importantes de estos exámenes. Y me despido con ustedes. Muchas gracias.